arrancamos. Listo. Eh, a- Adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Naudi Cuadrado. Soy estudiante de doctorado en microbiología y salud tropical de la Universidad de Córdoba. Estoy desarrollando una tesis doctoral que tiene por título Modelos de Inteligencia Artificial para el estudio de la mortalidad materna en Córdoba, Colombia, dirigido por el doctor William Hoyos y dirigido por el doctor José Aguilar. Entonces, pues vamos a tratar hoy las generalidades del planteamiento de la tesis y al final voy a hablar de los resultados de un primer capítulo que es la revisión de la literatura mediante una revisión sistemática de los modelos de inteligencia artificial para 3D. Empezamos pues haciendo una introducción. La morbilidad materna es definida por la Organización Mundial de la Salud como cualquier condición que afecte o que esté relacionada con problemas en el embarazo, el parto y posterior al parto, es decir, puerperio, afectando el bienestar de la mujer hasta 42 días posterior al parto. Esto es muy importante en temas de salud pública porque la morbilidad materna sigue siendo un desafío, incluso en países que tienen condiciones favorables de desarrollo. Esto implica muchas muertes al año. Persisten las complicaciones no solo durante el parto y el embarazo, sino posterior a eso, quedando secuelas en las mujeres. Y por tanto, se necesitan intervenciones que sean eficaces y sostenibles en torno a toda la problemática de salud materna. Algunas de las cifras en torno a este problema de salud pública, para 2020 teníamos que 287.000 muertes maternas se habían dado alrededor del mundo. El 95% de estas en países de ingresos bajos y medios, lo que nos lleva a que se necesita mayor intervención en este tipo de países o de medios, porque se concentra allí las cifras de morbilidad y mortalidad materna. Y la mayoría de estas muertes ocurridas suelen ser prevenibles con intervenciones que se pudiesen realizar de manera oportuna. ¿Qué rol juega la inteligencia artificial o jugaría en las políticas públicas que se puedan implementar en torno a la problemática de salud materna? Pues la inteligencia artificial nos permite analizar un gran volumen de datos, usa algoritmos de aprendizaje automático, combinados también con conocimiento de expertos, entonces se pueden combinar este tipo de herramientas. Tiene beneficios que permitiría un diagnóstico temprano de las complicaciones, esto en torno al diagnóstico, una optimización de las intervenciones que se deban realizar, es decir, ajustada a la población de mayor riesgo, predicción de ese riesgo antes de que se manifieste y por tanto salvaguardando la vida de la materna, lo que es muy importante y cobra relevancia especialmente en los contextos donde los recursos son limitados y donde por tanto se deben emplear de mejor manera para favorecer a la población atendida. Entonces, la inteligencia artificial nos permitiría realizar tareas cognitivas complejas y por tanto nos aportaría la resolución de problemas como el reconocimiento de los patrones, ya bien sea desde el screening inicial de las pacientes cuando llegan a la atención hasta complemento con herramientas diagnósticas como resultados de laboratorio o imagenología. Y esto pues aplicado a la salud, tenemos ya estudios y antecedentes que han demostrado, que hacen parte de la revisión que les voy a mostrar, han demostrado que la aplicación de las técnicas con modelado de inteligencia artificial en la intervención de problemáticas de salud materna han dado resultados favorables. Bueno, pasando ya a lo que es el planteamiento del problema, tenemos que los indicadores que hay en torno a la salud materna son un reflejo de la calidad de los sistemas de salud, del acceso y la efectividad de estos, del impacto de las políticas públicas y las intervenciones en torno a la salud y de la eficacia de la atención prenatal y postnatal. Por ende, todos los sistemas de salud apuntan a este tipo de indicadores. En la organización
bueno, ya habíamos hablado de que hay un gran número de muertes maternas, 287.000 para 2020, especialmente relacionadas con la hemorragia, la infección durante la atención del parto, la hipertensión durante el embarazo y el parto y el aborto inseguro, que son las principales causas de muertes maternas alrededor del mundo. Si ya nos vamos a no cifras mundiales, sino cifras locales, cifras en Colombia, tenemos que en el 2012 se empezó a implementar en nuestro país la vigilancia de la morbilidad materna extrema, es decir, de aquellos casos que suelen desencadenar la muerte de las maternas. Y hasta la semana 19 del 2022 se habían identificado 18.226 casos, un 6% más con respecto al año anterior. Y nuestra razón de mortalidad materna extrema estaba en 28.3 por 1.000 nacidos vivos, lo que son cifras bastante relevantes en torno a esta patología o este problema de salud pública. Y se habían desarrollado 587 muertes, 400 de ellas tempranas, 150 tardías y 34 coincidentes, es decir, 34, cuando digo coincidentes, es decir, muertes maternas, pero que no estaban relacionadas como tal con alguna patología, sino que fueron accidentales. Y esto constituye un 34.3% de aumento de diferencia respecto al año anterior. Entonces, seguimos con problemas en torno a la mortalidad materna, pese a los esfuerzos y los planteamientos que se están haciendo desde los entes gubernamentales. Para el 2022 habían en cifras preliminares reportado 14 casos de muertes maternas superiores al promedio de la morbilidad nacional. Ya estoy hablando no solo de Colombia, estoy hablando particularmente del departamento de Córdoba, que es donde me encuentro. Y es uno de los 3 departamentos priorizados en el plan de desaceleración de la morbilidad materna que se generó por el Gobierno Nacional en el 2022, precisamente por todas estas cifras negativas que se presentaban en torno a la morbilidad. Eso nos llevó a hacernos una pregunta de investigación, y es que, ¿cómo podría analizarse la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna utilizando inteligencia artificial para identificar tempranamente los factores de riesgo y prevenir las complicaciones que se dan durante el embarazo, el parto y el puerperio? Esa es nuestra pregunta general de investigación. Cuando ya pasamos a la justificación de esta tesis doctoral, esta se justifica en los diferentes programas de intervención que se están dictando desde entes internacionales como la Organización de Desarrollo Mundial, el plan de desaceleración de la morbimortalidad que se está dando en Colombia a partir de 2022, el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que se propuso que para el 2026 la meta de morbilidad materna se reduciera del 83 al 32 por los 1.000 nacidos vivos. La Organización Mundial de Salud, que hace una vigilancia constante de la morbilidad materna, identificando sus causas y instando a todos los gobiernos y a todas las instituciones a mejorar la calidad de la atención materna. Y bueno, el aprendizaje automático y en general la inteligencia artificial nos permite la detección de factores de riesgo y nos supone una herramienta para el apoyo de las decisiones en torno a un sistema de salud preventivo. Bueno, ya cuando pasamos a los objetivos de este proyecto es desarrollar modelos de inteligencia artificial para el análisis de la morbimortalidad materna extrema y la mortalidad materna en Córdoba, Colombia. Ya los objetivos específicos son caracterizar sociodemográfica y clínicamente los casos de morbilidad materna extrema y mortalidad materna en Córdoba, Colombia, identificar los factores de riesgo más significativos asociados a la mortalidad extrema y la mortalidad en Córdoba, y evaluar el desempeño de los diferentes algoritmos de estudio y de aprendizaje automático en el análisis de la morbilidad materna extrema en Córdoba, Colombia. Pues ya cuando nos vamos un poco el marco teórico, los antecedentes del caso, pues la mortalidad está definida por, la morbilidad materna extrema está definida por una mujer que casi muere por complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto, hasta 42 días después.
las cifras en torno a esta problemática siguen siendo negativas y hay retos planteados en salud pública que son desafío global de reducir las muertes maternas y las hospitalizaciones maternas en torno a la morbilidad, evitar las complicaciones que persisten incluso años después de que la mujer haya tenido el embarazo y, por tanto, enfatizar en la necesidad de intervenciones eficaces y que, aparte de que sean eficaces, sean sostenibles en el tiempo y en aquellos lugares donde los sistemas de salud o donde la atención en salud no llega, como por ejemplo un nivel de tercer nivel, sino que son primer nivel, es decir, las herramientas son bastante escasas. Entonces, ¿cómo entra la IA ahí? Pues a realizar tareas cognitivas complejas, nos apoya con la resolución de problemas, nos permite aplicabilidad en la rama de la obstetricia y principalmente en 3 aspectos puntuales. Al analizar grandes volúmenes de datos, al utilizar algoritmos de aprendizaje automático y conocimiento expertos combinados en contextos bastante relevantes, incluso de recursos limitados, nos permite diagnóstico temprano, optimización de las intervenciones y, por tanto, predicción de riesgo. Son 3 aspectos fundamentales en los que creemos nos puede aportar el uso de modelos de inteligencia artificial en esta problemática de salud materna. Cuando ya entramos a lo que es la metodología, pues tenemos que es un estudio de corte retrospectivo basado en fuentes documentales, aunque también nos proyectamos de manera prospectiva la toma de muestras para validación externa. Entonces, la población problema son mujeres gestantes atendidas en instituciones de salud del departamento de Córdoba. Actualmente pues contamos con la aprobación de un comité de ética de 2 instituciones de salud de acá. Y se recolectará la información de bases de datos de laboratorio y historia clínica de pacientes atendidas entre 2015 y 2022. Entonces, como secuencia de trabajo, el consentimiento institucional, acorde a los principios éticos, los entrenamientos de los modelos, la evaluación de la sensibilidad y la especificidad de los modelos a casos futuros, y pues se va a utilizar la metodología general de QDIE, que pues se basa en 6 etapas: en la comprensión del dominio del problema, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelamiento, la evaluación y finalmente el uso de la información obtenida. ¿Cómo estamos en torno al desarrollo de este proyecto? Bueno, actualmente se finalizó una revisión sistemática de la literatura de modelos de inteligencia artificial utilizados para el diagnóstico, la intervención, la prevención de la morbilidad materna. Este protocolo de revisión fue registrado en Prosper y bueno, aquí se encuentran los datos de registro para consulta del protocolo. Bueno, en cuanto al objetivo general de esta revisión, pretende analizar la evidencia científica que hay sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado al diagnóstico, a la intervención y la prevención de la morbilidad materna, que nos permitiría identificar los avances, las brechas y las oportunidades para la integración de la IA en la práctica clínica. ¿Qué metodología se utilizó? Pues se utilizó metodología de revisión de la literatura, Prisma 2020, utilizando como fuentes de información las bases de datos de PubMed, ScienceDirect, ProQuest y Google Scholar. Entre los artículos publicados entre 2015 y 2024. En total fueron incluidos 49 estudios, 33 de ellos hacían parte del diagnóstico, es decir, que la mayoría de los estudios se centraban en el uso de modelos para el diagnóstico. 5 para la intervención, es el menor número de artículos que está en esta parte, y 11 en la prevención. Y bueno, se utilizó para la evaluación del sesgo la herramienta de PODES. Y este es el diagrama de Prisma para la selección de los artículos. En cuanto a la metodología, bueno, se utilizaron como criterios de inclusión estudios sobre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático aplicado a la morbilidad materna,
en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Artículos que fueran originales, revisados por pares, es decir, publicados con datos tanto cuantitativos como cualitativos, y que estuvieran publicados en los últimos 10 años en idioma inglés. Como criterio de exclusión, pues se excluyeron las opiniones, los reportes de caso, las cartas del editor y las revisiones previas, porque no trataban de un solo apartado, sino que pues tenían variabilidad en la síntesis de los datos. Las fuentes de información, pues PubMed, ScienceDirect, Procol, Google Scholar y revisión manual de referencia. Esta revisión se hizo en 3 pasos. La primera fue la identificación, después la revisión detallada de los abstracts y finalmente la revisión detallada y análisis de la información de los artículos incluidos. En cuanto a la evaluación del sesgo, pues la mayoría de los artículos presentaron sesgo moderado y principalmente donde faltaba era en la validación externa. Alrededor del 90% de los artículos carecían de validación externa. Entonces ahí hay un vacío de conocimiento. Para las preguntas de investigación y los criterios que se emplearon de búsqueda, se aplicó la metodología PICO para la creación de las preguntas de investigación y se crearon 3 preguntas de investigación: qué modelos había de inteligencia artificial para el estudio de la morbilidad en torno al diagnóstico, qué modelos había en torno a la intervención y qué modelos en torno a la prevención. Con cada una de estas preguntas se utilizaron operadores booleanos y se construyeron 3 cadenas de búsqueda. Y con eso fue que se recuperaron los estudios. En cuanto a los estudios identificados, pues como había dicho en el diagrama previo, 33 para diagnóstico, 5 para intervención y 11 para prevención. Esta es la distribución general de los artículos. Ya no solo el número de artículos por cada ítem evaluado, sino las patologías que mayormente se presentaban en cada uno de los ítems. Siendo la hemorragia por parto de las patologías que no solo se encontraban en los modelos diagnósticos, sino también en los modelos de intervención, lo mismo que la precoz. En cuanto a la distribución geográfica de los estudios, pues tenemos que la mayoría de los estudios fueron publicados en China, Estados Unidos, en India, Estados Unidos y China. O al revés, Estados Unidos, China e India. Esto muy posiblemente influenciado por la gran inversión que hay desde China y Estados Unidos en el desarrollo de tecnología relacionada con la inteligencia artificial para el estudio de todos los campos, incursionando también en el estudio de la salud materna. Y India ocupa el tercer lugar, destacándose por su alto peso de morbilidad materna. Es un país que tiene cifras significativas de morbilidad materna y aparte que está creciendo en su ecosistema tecnológico y aparte cuenta con apoyo de iniciativas tanto nacionales como internacionales para las intervenciones maternas. Esto es relacionado pues, con las cifras de mortalidad que tiene este país. En Latinoamérica pues, se presenta un rezago de la información debido pues, a la implementación de sistemas clínicos, a la falta de implementación, entre otras cosas, de sistemas clínicos digitales, no hay bases de salud unificadas, bases de datos unificadas, y aunque pues, se observan avances graduales, pues seguimos rezagados en torno a la publicación y a la aplicación de esto. En cuanto a la tendencia de las publicaciones, hay que era entre 2015 y 2024, pero el mayor número de estudios se presentó desde 2021 hasta 2024, y aunque la IA no es algo nuevo, pues desde el siglo XX ya se habla de modelos de inteligencia artificial, pues la mayoría de los estudios se incluyeron entre 2001 y 2024. Esto dado por el impulso marcado en la producción científica que se ha observado en los últimos años debido a la digitalización de los datos ya de manera virtual y también a la aceleración que provocó la pandemia de COVID-19 en todo el uso de estas
herramientas de inteligencia artificial en todos los campos y pues la salud materna no es excluyente. En cuanto a las técnicas que más se identificaron, que se usaron en los estudios, pues tenemos Random Forest, técnicas de Boston, regresión logística, árbol de decisión y pues técnicas de aprendizaje de Deep Learning, que también pues se encuentran ahí entre las principales. Por lo que se evidencia una amplia diversidad metodológica en torno al uso de todas estas herramientas, técnicas y modelado de inteligencia artificial. Ya cuando nos vamos a la parte de resultados puntualmente, vamos a desglosar en cuanto al diagnóstico, la intervención y la prevención. Esta figura que tenemos acá nos esquematiza un poco tanto los métodos que se utilizaron como las principales patologías en torno a esto. Y tenemos que pues, la hemorragia postparto y la preeclampsia son las patologías más estudiadas dentro del diagnóstico, con AUC que van entre 0,75 y 0,95 y una precisión incluida en algunos de los estudios, incluso por encima del 94%. Y pues los modelos que se utilizaron fueron Random Forest, modelos de Boston, regresión logística y Deep Learning, utilizando tanto datos clínicos como imagenológicos en algunos casos. Si nos vamos a la intervención, sigue primando la hemorragia postparto, pero también se incluyen patologías como la inducción del parto y la medición del volumen intraoperatorio y la diabetes gestacional e incluso la depresión postparto, utilizando modelos de máquinas de soporte de vectores, Random Forest, regresión logística, Boston y Deep Learning, y con un rendimiento de hasta el 0,97% AUC, decidaria bajo la prueba. En cuanto a la prevención, pues tenemos preeclampsia, movilidad materna, diabetes gestacional, depresión postparto, todas estas estudiadas con modelos como máquina de soporte de vectores, Boston, Deep Learning y integrándose datos clínicos, sociales, porque ya aquí también en la prevención se apoya la parte social e incluso ambientales. Ya cuando nos vamos a las recomendaciones que tomamos de esta revisión, pues tenemos que entre ellas está desarrollar modelos que integren datos clínicos, ómicos y sensores en tiempo real, explorar técnicas como el aprendizaje federado, que nos permitiría pues, dar un poco de tranquilidad en algo que se ha vuelto muy restrictivo últimamente, y es el compartir datos, o la ética, o el salvaguardar los datos de las pacientes. Crear sistemas de inteligencia artificial que no solo predigan el riesgo, sino que sugieran intervenciones personalizadas y se adapten de manera dinámica al contexto clínico. Y diseñar modelos que incluyan determinantes sociales, nutricionales y ambientales, e incluso el uso de plataformas móviles comunitarias para aplicación de estrategias preventivas que puedan llegar incluso a aquellas poblaciones de difícil acceso o de bajos recursos. Como conclusiones generales de la revisión sistemática, pues tenemos que la inteligencia artificial aplicada al estudio de la morbilidad materna tiene gran potencial transformador en el abordaje de las complicaciones del embarazo. Se han empleado modelos avanzados como de bosque, regresión y aprendizaje profundo que, según las métricas arrojadas en algunos de los estudios, pues facilitan el diagnóstico, la intervención y la prevención de estas afecciones, incluidas aquellas que revisten de gravedad. Por tanto, estos modelos son eficaces para identificar riesgos y sugerir intervenciones personalizadas, optimizando los resultados maternos y fetales. Pero pues, la mayoría de esos estudios utilizan datos retrospectivos, carecen de validación externa, lo cual sigue siendo un desafío. Y pues integrar hallazgos en la práctica clínica y la salud pública se hace esencial para garantizar que estos algoritmos, estos modelados, todos estos estudios, no solo se queden en publicaciones, sino que impacten de manera real
en la aplicabilidad en las poblaciones que puedan ser incluso poblaciones diversas. En cuanto a los retos que identificamos en lo que va de este trabajo, pues tenemos la calidad y la diversidad en los datos, falta avanzar mucho, sobre todo en nuestros países, en la sistematización de los datos y en la calidad de estos. La validación externa y generalización también es un reto, la interpretabilidad y la confianza en el modelo también, la escasez de aplicaciones de intervención y prevención, sobre todo porque las aplicaciones de intervención tienen una barrera y es la barrera ética y de legalización de este tipo de intervenciones, pues por lo que revisten o la importancia que tienen en los pacientes. La integración clínica del conocimiento con la práctica clínica, la infraestructura de datos en entornos de bajos recursos que no, pues, no tienen una estructura para soporte de grandes cantidades de datos, y identificamos principalmente 3 líneas de acción para trabajar, que son los datos multimodales, la implementación de técnicas de guía explicables y priorizando pues, el modelado de manera interpretable y la implementación de modelos de inferencia causal y de aprendizaje por refuerzo. Entonces, esas son las 3 líneas de trabajo que se pretende priorizar en esta tesis doctoral, en lo que llevamos del estudio. Y bueno, estas son algunas de las referencias que se emplearon para la presentación. Bueno, no siendo más, agradecerles que me hayan escuchado y bueno, quedo atenta si tienen preguntas o algo que opinar al respecto. Gracias, Naudi, por la presentación tan clara, tan precisa. Yo no sé si hay comentarios, yo tengo, pero voy a esperar a ver si alguien primero quiere hacer algún comentario. Bueno, mientras alguien se decide, te voy a hacer varias preguntas. La primera es, ¿por qué en intervención hay tan pocos trabajos? Es decir, ¿cuál es la complejidad que hay en intervención que no hayan tantos trabajos de inteligencia artificial? Porque en diagnóstico hay bastante. Creo que porque intervención, primero, se necesitan recursos para adaptar este tipo de modelado a la práctica clínica. Y segundo, se necesitan de comités de ética, de aprobaciones, de mediciones, toda una serie de barreras que limitan la implementación de los estudios a la práctica clínica, precisamente porque salud es muy regulada. Las regulaciones dificultan la implementación. Es decir, a ver si entiendo, es porque hay una parte, llamémoslo así, física en la intervención que o excepto que uno tenga robotizado todo, sería algo incompleto. Exacto. O por ejemplo, si creamos, no sé, algo para predecir diabetes, entonces todo eso es como si fuera un medicamento, ¿sí? Y eso tiene que pasar una serie de regulaciones y aprobaciones por comité de ética e incluso dependiendo del grado de intervención que vayan a tener los pacientes, por reglamentación gubernamental. Entonces todo eso hace que se limite la implementación de todo esto. Pero fíjate, en los trabajos que hay, tú hablas que hay trabajos de transfusión, de depresión postparto, diabetes gestacional. Esos trabajos que plantean recomendaciones, son Sí, sistemas de recomendación. Exacto, recomendaciones, pero no están y son estudios retrospectivos, no que hay una implementación constante o aterrizada al día a día de médico o de las intervenciones que se hacen. Yeah. Porque eso lleva un mayor riesgo, porque por ejemplo, una de las intervenciones es la medición del volumen de sangre que se necesita de manera intraoperatoria. Entonces, si se equivoca, eso lleva un riesgo para la salud del paciente. Y es precisamente esos riesgos relacionados con el sesgo de la implementación de esto lo que hace que implementar algunas modelados técnicas en salud sea tan complejo, porque empieza a ser muy regulado. Pero la intervención
en este caso, por ejemplo, que hay modelos de ANN, Random Forest, etcétera, estos modelos, cuando se usan a nivel de intervención, es porque están proponiendo, a nivel de, en los ejemplos que dabas de transfusión, son de eso, recomendaciones de cómo hacer la transfusión. ¿Qué dan estos modelos? Los modelos de Machine Learning que se proponen en el caso de intervención. Porque Por ejemplo, además son modelos, porque lo que me llama la atención es que son modelos, por ejemplo, ANN y Random Forest, etcétera, son modelos que se utilizan sobre todo en tareas de predicción, como dijiste tú, también se pueden utilizar en tareas de diagnóstico. Entonces, en el caso de intervención no me queda claro cómo se estarían usando. Porque intervención es actuar. ajá. Es actuar Por ejemplo, sobre el paciente. le doy un ejemplo. En una sala de parto. Se prevé que dadas las condiciones, las métricas de X o Y paciente, pueda perder tantos mililitros de sangre. Esa tarea de predicción en el día a día hace que el médico, por ejemplo, si va a perder, esa paciente se predice que pueda perder mucha sangre, pueda tener ahí 1 o 2 unidades de sangre ya listas para transfundir. Esa sería la aplicabilidad, la intervención. Es decir, que yo hago una predicción y a partir Y de la esa predicción a una intervención. Pero una cosa es la predicción, ya cuando quiero aplicar eso a la prevención, me voy a encontrar con herramientas de ética y legales que van a dificultar que yo utilice esa herramienta que era predictiva en mi práctica diaria. No es que no se pueda, sino que tiene que pasar por una serie de desafíos para que sea de implementación de uso diario, sí. Por decirlo así. Ahora, quizás, lo que me refiero es que quizás llamarlo intervención, porque finalmente no es una intervención. Yo hago la predicción y está lo que tú dices. Primero tiene que pasar por comité de ética, pero segundo, a partir de la predicción es que surge la recomendación. Exacto. Sí, entonces realmente intervención, quizás, no sé, me da la impresión de que es algo, no sé cómo llamarlo, porque más que intervención es como recomendación lo que estoy haciendo. Que la gran diferencia con la prevención es que yo en la prevención actúo antes de que ocurra una enfermedad, para prevenirla. Y en este caso, esto hace una recomendación porque hay algo anómalo. Pero realmente no hago una intervención. Por todo lo que tú dices, lo que hago es como una recomendación. Si me hago entender mi duda. Sí, sí le entiendo lo que plantea, profe. Que lo veo más como una recomendación que como una intervención. Por lo que tú dices, porque no es viable. Yo tendría que tener todo eso automatizado, robotizado, y por temas de ética y demás no se puede. Pero sí puedo hacer recomendaciones para que después se consideren. Y claro, ahí tú das ejemplos en la parte de intervención, PPD, MH. Supongo es que siguiendo en la misma tónica, la predicción lo que después me va a permitir es hacer esa recomendación. Es decir, hay como que dos pasos para llegar ahí. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Como finalmente lo que estoy haciendo es más que una intervención, una recomendación, y quizás es por eso el número tan pequeño de variables, perdón, de trabajo, porque finalmente lo que puedo hacer es una recomendación. Hacer el diagnóstico pegado a la recomendación no sería lo lógico, es decir, que trabajen los dos juntos. No viste trabajos que combinaran los dos, porque pareciera que fuera normal. Si yo diagnostico, lo que pasa es que en el planteamiento se te fue el sonido. Sí. Puede hacer diagnóstico, si se enfoca en tareas de prevención, en tareas de intervención, es por tanto también a veces preventivo.
Entonces, aunque nos enfocamos en un cuartil principal, por ejemplo, uno que utiliza resultados de laboratorio para predecir preeclampsia, es decir, se enfoca en el diagnóstico, pero el hecho de que me prediga preeclampsia en la fase temprana del embarazo me resulta también preventivo. Entonces, no es excluyente. Ya, pero digo que pareciera que, sobre todo incluso con los ejemplos que tú dabas, que en los casos de intervención, hablabas, los ejemplos que diste eran que había una tarea de predicción y después de la predicción había como una especie de recomendación porque no puedo intervenir, por lo que hemos comentado. Esa tarea predictiva podría ser sustituida por una tarea de diagnóstico. Y este igual vale la recomendación, porque a partir del diagnóstico, donde eventualmente para hacer el diagnóstico puedo usar tareas predictivas. Pareciera que fuera natural hacer las dos cosas. Lo otro es el, cuando hay un problema de preeclampsia, hay trabajos que traten de personalizar la estrategia clínica para resolverlo. Porque yo podría tratar, es decir, al tener a alguien algún, algún tipo de complicación, mi duda es si yo puedo pensar en algo que sea genérico o no. Como, porque si yo lo puedo personalizar, ahí la IA puede ser interesante. Así me puede Sí, ayudar de a hecho, personalizar. una de las recomendaciones o de los retos que yo sacaba o que salían de la revisión era eso, el que se pueda utilizar el conocimiento que se extrae de los modelados para personalizar el tratamiento de los pacientes. Y sí, algunos estudios hacen eso en el sentido de que utilizan, se alimentan con datos demográficos, datos diagnósticos y datos incluso de imagenología. Y eso da un perfil que me dice, mayor riesgo, por tanto, se entra a hacer una intervención personalizada en ese tipo de pacientes. Y esa es la sugerencia o una de los retos, como ya de manera final, el abordaje de la inteligencia artificial y la salud materna, que es que a él mayor riesgo. Ya, ahí podríamos hablar de modelos prescriptivos entonces, para prescribir ese. Sí, señor. Entonces fíjate que eso es interesante, que aquí aparece la idea de prescripción como algo también, construir modelos que prescriban qué hacer con el paciente para que sea Sí, personalizado. sí, Eh, incluso hace poco estuve en un evento de ciencias, de un congreso de ciencias, y ahí había un estudiante de postdoctorado que estaba presentando en su región algo como eso de lo que estamos hablando, y es que ellos hicieron primero la caracterización, el modelado, y a partir de los datos de eso implementaron un dispositivo de medición de algunas variables que se integra a una aplicación y que pues se puede usar en cualquier entorno. ya. Entonces permite al médico tomar decisiones acorde a las realidades de la paciente o a los estándares de cada paciente, personalizado. La otra pregunta es con el tema de los datos. Eh, Sí. los datos que normalmente los clásicos son los datos clínicos, los datos sintomáticos, los signos, pero cuando uno quiere utilizar datos que son más complejos capturar, ¿no? Eh, no hay mucha cultura es decir, con el tema de los datos ómicos, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu apreciación? Primero, por Profe, un lado el en aporte y nuestro, por otro lado, ajá, pues tenerlos disponibles. uh-huh. Bueno, en nuestro país no hay la cultura, como usted lo dice, pero tampoco la orientación
hacia el uso de estas herramientas para el diagnóstico. Entonces, eso hace que carezcamos prácticamente de ese tipo de datos. Solamente esos datos los hay disponibles en investigación. Estuve investigando, y de hecho usted mismo entró, me pareció algunos repositorios, pero todos esos datos son de fuera, de aquí no hay. Y de nuestro departamento sí que menos. Entonces, yo había pensado incluso pues mirar la posibilidad de hacer las propias mediciones, aunque pues soy consciente de la limitación y es que los estudios ómicos tienen bastante costo, son bastante costosos, que eso dificulta aún más que los cubra el sistema de salud o que se implementen más allá de la parte investigativa. Claro, porque no hay cultura para capturarlos, ¿no? Exacto. Y también la interpretación de los datos ómicos es algo también, es una destreza que hay que adquirir, ¿no? Sí, eso generalmente es del genetista y hay pues, poco disponible o poco conocimiento, casi que nulo conocimiento en el personal médico, y como hay nulo conocimiento en el personal médico de atención general, pues casi nunca mandan ese tipo de estudios. Ya. Bueno, más preguntas, comentarios. Seguimos abiertos a escuchar sus dudas, comentarios, preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a ir dando por cerrado, agradeciéndole a Naudi la presentación. Gracias a ustedes por escucharme, por estar atentos a la presentación y bueno, Y por nos el espacio. estaríamos viendo hasta el próximo seminario. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Naudi. Bueno, Saludos a gracias a usted. todos. Chao.